Aquí ya, bueno, pues parece un mar todavía muy nocturno. Vamos a echarle una veladura, esa sí va a ser solo veladura como para darle homogeneidad a eso. Voy a mezclar ultramar, lo que había hecho antes. El ultramar puede oscurecer, ¿no? Entonces le voy a dar un poquito de cian, pero sin blanco. ¿Por qué? Porque el blanco me cubriría todo, ¿cierto? Aquí sencillamente una aguadita de azul para volverlo un poquito más azul todo. Bueno, en esa aguadita yo puedo homogenizar ciertas cosas. En esa aguadita sí le puedo echar un poquito de... un poquito burdo, pero igual eso lo corrijo, ¿sí? Entonces son cosas que se van a sumar a todo lo que hice previamente, ¿sí? Y lo aclaro al fondo, es importante. El horizonte. Aunque hay una montaña, ¿cierto? Oscura. Listo, entonces le doy esa aguadita sin blanco. Eché blanco a los toques, pero la aguadita no tiene. Por ejemplo, volvemos a nuestra espumita. Sobre la aguada le doy los toquecitos, ¿sí? Que no quede mucho ahí sin la pincelada. Porque son toquecitos. Entonces ya ahí tengo azul en el pincel, ¿cierto? Entonces ahí yo ya puedo tener ciertos toques de espuma que dan a la derecha. Aquí es porque la ola giró, por eso está a la izquierda, pero apunta hacia la luz de la derecha. Entonces ahí sí yo puedo hacer unos toquecitos. Esto ya es para detallitos. Encima de las cosas oscuras voy a buscar. Aquí, mira, por ejemplo hay una, entonces aquí le puedo poner un poquito de espuma. Casi que en forma de triángulo. Y el mar no siempre hace espuma. Aquí, ¿qué va a pasar? Es que hay espuma, por un lado, ¿sí? Uy, esa me quedó vertical. Pero también hay brillos, ¿sí? Brillos muy, 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 muy fuertes de ese sol intenso. Allá a lo lejos, cada vez más chiquiticas, ¿no? Busco otra zona oscura, aquí. Aquí, miren. Tan, tan, tan. Aquí. Que tampoco se te vuelva sistemático. Puedes hacer como una brillo, su espuma también, o sea, como en redondo, pero sí, 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 que apunten del lado donde está la luz. Entonces esto podría ser. Listo. Dejamos secar. Ya tenemos una base para hacer esos brillos. Listo, aquí ya tenemos. Espera que brille la luz. Hay una propuesta para la base del mar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esos brillos intensos de esa luz fuertísima de reflejo del sol. Es muy difícil, vamos a ver cómo nos va. Hice un azul muy clarito mezclando ultramar, un poquito de cian y blanco, ¿sí? Porque no vamos a hacerlo todo blanco completamente. Entonces, el pincel, perdón, quito excesos y voy ensayando. Así toca muy, muy sutilmente. Voy a empezar también con horizontales, ¿sí? Entonces mira que, aún siendo azul, aquí se ve casi blanco, ¿sí? Creo que podríamos coger también uno un poquitico menos clarito y lo aclaramos después. Aquí voy a coger una mezcla de ultramar, listo, entonces vamos, y aquí sí pues toca en horizontales, también haciendo medio movimientos de olas, a veces dejando un triángulo. Voy a dejar esa zona oscura ahí, sobre todo aquí cerca, como dejando este tipo de triángulos en oscuro. Entonces le echo más luz aquí del lado de acá. Y aquí ya es dejar mucho ver lo que hay detrás. Este también lo voy a dejar. Al fondo, ¿sí? Al fondo se refleja muchísimo esa luz. Pero entonces, como es pincel seco, deja ver lo que hay debajo. Entonces se va volviendo más o menos esa forma. Aleatorios que tiene, hay unos que son muy francos. Dejémoslo ese ahí, por ejemplo. Como hablamos siempre, quitemos el exceso para esto del pincel seco, ¿sí? Sí, hay unos muy francos y unas sombras muy francas que después toca redibujar un poquito, porque es muy difícil dibujar con esto, ¿sí? Aquí hay una especie de
no espiral, sino como zigzag. Y cada vez se va haciendo menos intenso, entonces no es tanto en la intensidad del azul, sino en la frecuencia, ¿sí? Ahí me quedaron muy horizontales, nunca horizontales. Aquí voy dándole a eso. Aquí en estos que había hecho yo, todo delicadamente, pues hay unos muy francos. Acuérdate que esto no es espuma, ¿no? Esto es reflejos de la luz. ¿Sí? Entonces aquí hay unos muy francos, hay unos sectores donde no hay, o muy poquito, eso es muy difícil. Si hay, pues sería que pongas un puntico o algo así, ¿sí? Eso puede ser algo así. Listo, aquí está como una generalidad y todavía hay mucho oscuro. Aquí hay otra especie de zigzag que bajan, yo ya lo había planteado en húmedo. Voy a coger a ver qué pasa también con un pincel más chiquito para dibujar algunas de esas formas muy específicas que bajan. Son como unos zigzag. Que también dibujan olas porque se está reflejando según la forma de la ola, ¿cierto? Entonces aquí hay una zona oscura, puedo jugar un poco con eso. El agua vuelve y le da la para porque no es infinita, entonces ahí puedo tener una luz. Y una línea fina por ahí, atrás, listo. Entonces aquí las tengo más dibujadas, aquí hay unas cuantas. Por aquí hay, ya las había hecho también. Hay uno que otro reflejo porque alcanza a reflejarse. Y unas también son espuma, ¿no? Entonces ahí se confunde entre espuma y brillo. Siempre virando hacia la derecha. Entonces aquí hay una zona muy oscura, muy irregular. Voy a hacer una que otra olita. ¿Sí? Uy, se me queda un poquito fuerte. Tiene mucho exceso el pincel. Listo, aquí ya puedo ir cogiendo más claritos. Y voy a dar toquecitos. También voy a dibujar, ¿sí? A veces se ven como puntas. Acuérdense, aquí no he debido hacer esa clara ahí. Ahí lo voy a oscurecer otra vez. Como el lado derecho de un triángulo, ¿sí? Y a lo lejos pues son muy finitas, ¿sí? Son toquecitos, muchos. Vengo donde hay mucha luz y los echo hacia allá. Listo. Por aquí hay, no muchas. Ya no tengo aquí excesos, ¿no? Entonces tengo todavía un poco de pintura, ahí le echo y los puedo dibujar un poquito. Ya cojo el pincel sin excesos y voy a emparejar un poquito, ¿sí? Ya es irregular, esto ya es pues más aleatorio de lo que me el pincel. ¿Por qué? Porque tengo que condensar un poquito más todos esos brillos. Aquí me falta es otra cosa. Mientras seca eso, por ejemplo, faltan toques más aguamarina, ¿sí? Entonces lo voy a hacer, tengo otro pincel, voy a hacer mi aguada. Sin blanco, por favor, de ultramar. ¿Por qué ultramar? Porque le voy a dar esa aguada como, como base para que homogeneice, pero los toques se los voy a dar un poquitico más aguamarina, ¿sí? Esto va a ser la aguada. El cian con blanco van a ser los tonos un poquito más luminosos. ¿Por qué? Porque si está muy oscuro, entonces parece muy nocturno, demasiado, y tampoco, ¿no?
no es así. Entonces aquí voy por partes, eso no me deja una marca porque es una aguada. Y cojo estas luces que yo había hecho. Pues digamos todo lo que yo había hecho antes que se me tapó es como recuperarlo un poquito. Como hay aguada, ¿sí? Ahí está muy blanco, pues yo puedo coger pincel y difuminar un poquito. ¿Sí? Yo creo que... No, voy a coger es más... Ahí queda bien, ¿sí? Pero es un poquito ultramar. Le voy a echar menos blanco, si estaba muy blanco. Es esto más. Ups, aquí sí me pasó al negro y eso sí no lo puedo permitir. Ya la aguada, porque no me quede tan ultramar que me está quedando, le voy a echar un poquito de cian. Listo. Cuando uno tiene perros, los pelos es menú de todos los días. Aquí se ve estas dos puntas, están un poco burdas. Voy a coger aguadita, las voy a suavizar. Listo. Esa aguadita el problema es que ya tiene blanco. Bueno, y así lo aclaramos un poquito mientras está secando eso de ella, ¿no? Listo. En esta punta que me inventé más o menos le voy a subir un poquito, está muy grande. Estos ya son como detalles que cada cual va a ver, ¿cierto? Le eché aguada, pues le voy a echar una aguada oscurita aquí. No voy a coger azul muy claro, ni mucho, pero sí tengo que dibujar un poquito de otras olas que rompan un poquito esa punta tan grande que había hecho. Listo. Y ahí vamos. Ahí le voy dando unos toquecitos de olas, eso ya está secando. A eso que le voy a echar una aguada, ¿sí? Entonces aquí ya también le doy unos toquecitos como de agua, no de reflejo. Y se me está cayendo un poquito la composición ahí, hay muchos más blancos. Yo creo que antes de la aguada pues voy a echar más pincel seco, que me falta, ¿sí? Vamos, en la imagen está mucho más claro, ahí pega mucho más el sol, entonces lo vamos a hacer más. Igual lo hago con pincel seco, dibujando algunas, porque hay unas muy francas, ¿sí? Ya había utilizado el chiquito, ¿no? Para otras cosas, entonces bueno, voy a hacerlo con el grande. Entonces algunas muy francas, a lo lejos, unos toquecitos. Voy a meter un poquito más a la izquierda, con unas un poquito menos claritas. Que acompañen esas olitas. Mi espuma que tanto fregué para tenerla está desapareciendo.
Ahí, por ejemplo, yo puedo ya dibujar también, en esa cosa un poco imprecisa, ciertas formas un poquito más dibujadas, ya sea en oscuro, ¿sí? Ya sea también en azul. Para que adquieran un poquito de forma. Y sigo aclarando. Esto sí toca aclarar muchísimo porque son unos... Uff, hoy me quedó muy espeso. Quito siempre el exceso. Dibujo unas heces así como de olas. Mientras seca y analizo. Uy, aquí, mira, aquí me faltan, ¿no? Siga para allá. Hay por aquí. Algunas suelticas. Ya se está secando, ya cojo más claro y casi que puedo coger casi blanco. En realidad en la imagen, en algunos sectores es casi blanco, ¿sí? Pero acordémonos de no exagerar con los blancos. Entonces ahí va quedando. Bueno, ahí mientras seca eso, también aquí hay algo extraño, que es que el cielo está muy oscuro, es casi un atardecer, por eso se ve también nocturno. Vamos a hacer una mezcla, mientras seca eso, de gris verdoso para esas montañas. Increíble, ¿no? El contraste que hace parece, yo pensé que estaba oscurísimo y no lo es. Una base. Listo, aquí esa luz las voy a usar aquí para la montaña porque tiene unos como laderas iluminadas, muy poquitas, ¿sí? De verdad es una luz muy extraña, esa de Santa Marta.